Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Inmobiliario. Estamos con Isabel Palma, gerente comercial de FG, y queremos conversar con ella para que nos dé su impresión respecto a cómo está viendo el mundo inmobiliario, cómo ha visto que ha evolucionado. Y para eso, la verdad que queremos que ella se presente primero y nos comente un poquito algunas cosas de lo que ha estado viendo en el desarrollo, digamos, del mercado inmobiliario actualmente. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Creo que siempre es interesante hablar de estos temas. Son temas que los últimos años han cobrado importancia. Antiguamente tal vez no se hablaba tanto del tema inmobiliario. Bueno, como dijiste, yo soy Isabel Palma. Trabajo hace muchos años en la industria inmobiliaria, prácticamente que salí de la universidad. Y actualmente soy la gerente comercial de FG. Tengo la suerte además de participar en Perú como directora de una filial y hago clases en el ESE, en el tema inmobiliario. Así que esto un poco para ilustrar que me gusta harto el tema. Y la verdad que parte, digamos, de la lógica fue porque nosotros nos dábamos cuenta que tú eres una persona de mucha experiencia y que nos puedes aportar mucho con tus comentarios a lo que queremos entender desde la visión de la persona que es más de la calle, de cómo en el fondo quienes participan, quienes tienen harto conocimiento en el mundo inmobiliario, ven cómo han transitado oportunidades que hubieron, oportunidades que hay hoy y probablemente oportunidades que van a haber mañana. Y desde esa misma mirada, ¿cuál es tu mirada acerca de la inversión inmobiliaria actualmente? A ver, yo creo que siempre la inversión en un bien raíz o en un bien inmueble va a ser una inversión con un riesgo bajo y con una buena rentabilidad a futuro, ¿ya? Hay muchas veces que se habla de que son menos líquidas, ¿cierto? Porque no es como un depósito a plazo o como una acción, Claro. pero sí nadie puede discutir la plusvalía que han tenido los bienes raíces y los bienes inmuebles en Claro. Chile en los últimos, yo te diría que si quiero hacerlo bien corto, los últimos 10 años o los últimos 15 años. Así que eso es lo primero. O sea, han demostrado... Efectivamente tú no lo puedes llegar y al día siguiente tener la plata de tu bien raíz. Pero en estricto rigor todo el tiempo tienes la posibilidad de ir ganando dinero a través de que va tomando valor, ¿no es cierto? Entonces, la inversión en un bien raíz tiene la ventaja además de que tiene dos variantes para mi gusto, ¿cierto? La primera es la rentabilidad como tal. Hoy día se habla mucho del cap rate o de la rentabilidad que te da, por ejemplo, si tú compraste algo para arrendar. Pero también tienes la plusvalía, de la que muchas veces se habla menos, ¿ya? Y hay bienes que, por ejemplo, y a mí eso me gusta mucho decirlo, tienen a lo mejor menos rentabilidad mensual. La cap rate es como la del día a día. La mensual, claro. Ese goteado que te entrega todo el día. Claro. Las personas entiendan, el cap rate finalmente es cuánto tú ganas en arriendo durante un año dividido en lo que compraste el bien. Y ahí se saca un porcentaje, eso es más o menos. Pero resulta que hay bienes que tal vez tienen una rentabilidad mensual menor, sin embargo tienen una mayor plusvalía en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, gana más valor en el tiempo. Exacto. Entonces, para mi gusto, cuando uno quiere hacer el cálculo de qué bien es más rentable invertir, no tan solo tiene que quedarse con el cap rate, ¿ya? Sino que tiene que ver la plusvalía. Voy a dar un ejemplo, si lo llevamos al mercado de hoy día, podrían haber comunas que tienen un mejor cap rate porque se arriendan muy rápido, pero que el activo o el edificio donde tú compraste no tiene una buena plusvalía, porque ya está en tope de su plusvalía, por lo tanto no va a aumentar. También podrías irte a otro lado, donde tienes a lo mejor una rentabilidad mensual menor, pero una alta plusvalía en el tiempo. ¿En dónde ves que son los factores claves que permiten que esa plusvalía sea mejor o no? La plusvalía tiene que ver también con una apuesta a futuro por lo general y con el desarrollo del barrio, ¿ya? Si uno se va a lo más básico, uno podría pensar que los sectores cuando están partiendo, ¿cierto? La proyección de plusvalía es mucho mayor porque se van a ir poblando y van a ir mejorando el valor de la tierra del suelo si es que se hace un buen proyecto. En el caso nuestro, Inmobiliaria FG, nosotros desarrollamos barrios. Entonces, por ejemplo, tenemos 70 o 100 hectáreas en una zona donde lo más probable es que la plusvalía de quienes compraron en las primeras o segundas etapas va a ser muy, muy importante porque esta misma empresa que es dueña de ese suelo y que quiere seguir desarrollándolo durante años, se va a preocupar de que esa tierra cada vez valga más, como haciendo buenos proyectos, buenas áreas verdes, servicios, etcétera. Por lo tanto, esa persona que llega al inicio va a tener una alta plusvalía. Entonces, lo primero que ayuda a la plusvalía, ¿cierto?, es el hecho de que tú llegues a una zona donde eres colono, pionero, etcétera. Perfecto. Y donde se proyecta, digamos, que hay un desarrollo importante. Exacto.
de la mano de empresas sólidas. Y así en Santiago y en regiones podemos ver zonas que han seguido ese proceso. Después hay otra línea de la plusvalía que tiene que ver más bien con la conectividad y que esa tiene que ver con un tercero que se llama Estado, ¿cierto? Y ahí está toda la línea cuando tú compras y te llega el metro o te pasa una autopista, etcétera. Perfecto. Y que mejora en el fondo el acceso a otras áreas de la ciudad. Exactamente, en el fondo te mejora la conectividad y la conectividad tiene un valor. ¿Ya? Y la tercera pata de la plusvalía yo diría que son zonas que por otras condicionantes externas mejoran. Desde que, por ejemplo, se fue a vivir un presidente al barrio, una estrella de cine, no tengo idea, o porque se instaló un jumbo o un líder para no caer en una marca. En el fondo hay otras variables externas que pueden hacer que están aportando servicios, que están poniendo el lugar como un lugar de moda o más demandado. Eso es lo que te entiendo. Y también hay factores, es lo mismo que te estoy diciendo, juega en inversa, ¿ya? O sea, hay sectores que, como por ejemplo el sector de Plaza Italia, ¿cierto?, que vio mermada la plusvalía por eventos de violencia, no sé, desórdenes, violencia, otros por delincuencia, etcétera. Claro. O sea, esto juega para los dos lados. Entonces, la plusvalía tiene que ver mucho con, yo creo que con esos tres factores. Perfecto. Oye, en este sentido, el producto ha cambiado en los últimos años, ¿ya? ¿Y cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo era pensando hace 5 años atrás, cómo es hoy y cómo se visualiza que va a seguir cambiando hacia adelante? Si uno pensara en cómo ha cambiado el producto, uno tendría que un poco tratar de verlo desde el punto de vista también demográfico y sociológico. La arquitectura, nosotros siempre decimos que es un reflejo de la sociedad y de los cambios sociales, ¿ya? Tanto las ciudades como después el diseño de una casa. Entonces, ¿en qué ha cambiado? Primero, ha cambiado en la disminución del tamaño. ¿Por qué? Porque en el fondo somos familias más pequeñas, entonces necesitamos a veces menos dormitorio o menos recinto. Hoy día, según la última CACEN, creo que el 64% de los chilenos viven en un hogar con 2 o menos personas. Entonces, somos hogares más chiquititos. Claro, por lo tanto, ¿ya? No se justifica una propiedad, digamos, de los tamaños que se hacía antes. Exactamente, creo que 3 o menos personas, ahí tengo la duda, pero es un porcentaje muy alto, o sea, un 64%. Entonces, ha disminuido el tamaño, producto de temas demográficos, ¿ya? Tasa de natalidad que ha disminuido, entonces disminuir los dormitorios. Después han habido cambios que más bien tienen que ver con cambios de uso de la vivienda. Un caso, antiguamente existía la asesora del hogar, ¿cierto? Puerta adentro, por lo tanto, todas las casas de cierto tamaño hacia arriba tenían un dormitorio servicio. Hoy día prácticamente ninguna casa tiene dormitorio de servicio. También hay un cambio, ¿cierto?, sociológico en la manera de vivir las casas que te impactan. Esto pasa un poco como cuando uno ve las películas de típica casa norteamericana, que el living, comedores y cocina está todo integrado, porque en el fondo no se entiende de una manera distinta debido a los hábitos que tienen de uso, ¿no? Y lo que tú dices es cierto. Entonces desaparece esta persona que ayuda en la casa y entonces los dueños de casa empiezan a asumir un rol mucho más importante en la cocina, en la atención de la familia, y entonces se empiezan a abrir los espacios. Y aparece en esta cocina integrada, esta cocina abierta, donde muchas veces se hace un family room para que los hijos hagan las tareas mientras la mamá cocina o el papá cocina. Entonces, en el fondo, esos cambios de manera de vivir la casa impactan en la arquitectura, ¿ya? Y después hay otro cambio que va por la línea de la ubicación. Y ahí es bien curioso porque íbamos de la mano de todo el mundo quería vivir cerca de los servicios, ¿cierto? Sí. Entonces se hablaba mucho de location, que era dónde estaba ubicado y tú querías vivir cerca, ojalá un supermercado, etcétera, etcétera, de los colegios, etcétera. Y de repente viene la pandemia y la pandemia te demuestra que no necesariamente tienes que estar al lado de todos los servicios, tienes que estar al lado de los servicios presenciales que te requieren. Tú no puedes ir al dentista por telemedicina, pero a lo mejor sí puedes tomar una consulta psicológica, sí puedes ir al colegio y sí puedes trabajar. Y ahí cambió el paradigma y entonces hubo un flujo importante de personas que optaron por irse a vivir tanto a regiones como a los suburbios, porque entendieron que la conectividad ya no tenía que ver con conectividad física, sino que con conectividad más bien digital. Y por lo tanto estamos con una especie de redefinición de la ciudad. Yo creo que el péndulo está acá, se fue allá y ahora estamos viendo dónde va a quedar. Nosotros que tenemos varios proyectos en regiones hemos visto cómo ha sido súper importante la llegada de gente joven que está privilegiando
calidad de vida, sobre todo, y costo, porque obviamente los centros urbanos importantes como Santiago es bastante más caro Sí. que irse a una Sí, en ciudad algún minuto vi mediana. estudios como, por ejemplo, que entre Santiago y Viña había un 24-25% de diferencia de costo de vida. Lo mismo con Rancagua. Imagínate con Talca. Claro. Entonces hay parejas que están yendo a formar sus familias a otros lugares y ahí hay tres factores que hay que tener en consideración. O sea, para que estas ciudades o estos barrios sean una opción para estas familias nuevas, obviamente tiene que tener conectividad porque igual quiere estar cerca de un centro urbano. Segundo, tiene que tener trabajo, o sea, ya sea digital o no, pero tiene que haber una fuente laboral. Y tercero, tiene que haber salud y educación, que son como las cosas básicas que necesita una familia para desarrollar. Y en ese sentido, ¿cómo lo ven ustedes, no sé, a 5 o 7 años plazo que se va a ir desarrollando? ¿Qué cambios tú crees que van a haber más allá de los que ya hoy día? Porque en el fondo esto tiene que ver con un poquito de respuesta, a, como tú decías, a la pandemia. Bueno, yo creo y espero que regiones se siga desarrollando. Yo creo que Chile es un país, porque también es un país productivo, que tiene la posibilidad de desarrollar fuertemente otras zonas del país. Tenemos el norte con la minería, ¿cierto? El sur con la agricultura, el salmón, lo forestal. Sí. Los Ángeles nace muy fuertemente y crece de la mano forestal, Puerto Montt de la mano del salmón, después los choritos que se están yendo más al sur. Entonces, creo que ahí hay una ventana de posibilidades que a través de incentivos tanto estatales como también el esfuerzo privado puede hacer que en el fondo haya un buen desarrollo y una buena calidad de vida, porque hay mejor calidad de vida, obviamente, en esto. Así que yo espero, como te digo, que avance por ese lado. Y en el caso de Santiago, lo ideal, a mí me gusta el concepto que se habla harto de la densificación equilibrada, porque creo que las ciudades extendidas no son buenas. No, porque finalmente en el fondo alejan a todos de... Tiene un costo de tiempo importante de transporte, claro. Sí. Y que tienes que replicar servicios y entonces yo creo que densificar de una manera responsable, que eso es súper importante, la densificación tiene que ser responsable, o sea, no estoy pensando en los modelos que han sido duramente y justamente criticados, porque ahí hay otro tema que también es importante tocar, el de la inversión ética. Nosotros en FG hablamos mucho de la inversión ética. Cuando tú compras un bien para inversión, también te tienes que preocupar de cómo es. No porque tú no vayas a vivir ahí, te va a dar lo mismo y vas a comprar un lugar donde la familia que después lo habite no pueda tener una calidad de vida mínima. Entonces, claro, que permite también generar, digamos, la constitución de mejores comunidades finalmente, que eso da una calidad de vida. Oye, ¿y cómo tú has visto que ha evolucionado el inversionista en estos años? Porque mis recuerdos, al menos, son que el inversionista antes era un inversionista que tenía que ir, tocar y ver exactamente el inmueble. Y al menos desde el mundo de los brokers, vemos que cada vez vamos avanzando más hacia una lógica más digital, hacia una lógica en donde esos paradigmas que se tienen hace 5 años ya no están. ¿Ya? Mira, yo ahí me iría más atrás que los 5 años que tú hablas. O sea, piensa hace 30 años atrás, o 20, ¿verdad? No ser tan... 20 años atrás, ¿cuánto era la inversión en un bien raíz, en un bien inmueble de una persona de a pie? Muy baja, muy baja. La tasa de personas que tenían 2 créditos hipotecarios en este país era bajísima, muy bajísima. Después empezaron a aparecer incipientemente los inversionistas, le llamamos los inversionistas hormiga. Los inversionistas de hormiga, de hecho, para el 2015, donde fue el 2014-15, que vino un cambio en la tasa regulatoria, ¿cierto? Ahí estábamos hablando de los hormigas como una parte importante y se hablaba, me acuerdo, de que ocupaban un 20 o 30% de la venta, digamos, de la inmobiliaria, o de la compra total de edificios. Claro, ¿ya? En total. Y eso fue creciendo hasta que parado antes de la pandemia ya estábamos hablando no tan solo de inversionistas hormigas, sino que estábamos hablando de multifamilias, ¿cierto? De empresas que compraban edificios para renta. O sea, que este en el fondo es un nuevo actor que antes no estaba en el mercado. Pero que es un actor que en Estados Unidos, por ejemplo, está tremendamente consolidado. Entonces, este actor llegaba a Chile. Entonces, veníamos de una persona que compraba solo para vivir, después a este señor que ya compraba para invertir, y por último teníamos a este fondo o esta empresa que compraba para el multifamilia. Ahora,
yo creo que ese proceso va a seguir adelante, ¿cierto? Espero que todos puedan convivir. Y creo que también viene otra variante nueva que es la compra ya fragmentada, y ahí se habla de cómo hablan, no sé, del crowdfunding para comprar, de la fragmentación de un bien, de comprar una acción, etcétera. Hay muchos modelos incluso que hay que ver. La tokenización de los bienes, La tokenización de los bienes, exactamente. Y ahí hay que ver cómo avanzar eso. Ahora, yo creo que todo tiene un patrón común que no hay que olvidar. Primero, que aquí lo que tú estás comprando para inversión, para lo que tú quieras, es algo donde una familia o una persona va a desarrollar su vida. Por lo tanto, a mí me parece que no hay que perder de foco el bien. O sea, aquí no estamos comprando una acción, estamos comprando un lugar donde las personas van a vivir, y ahí yo lo que rescataría es primero el tema, nuevamente que te decía, el tema ético, y segundo, lo que decías tú del tema digital, es que efectivamente yo creo que va a avanzar fuertemente al tema digital. Claro, desde mi mirada, yo no sé si tú lo ves de la misma forma. Creo que esto cada vez con esta evolución está dando más acceso a personas que puedan invertir en propiedades, y de la misma forma también ayudar a resolver de alguna u otra manera lo que es el déficit habitacional. Porque también hay un grupo de gente que la verdad que no tiene cómo llegar a ese bien si no es a través del arriendo, y se requiere que alguien más invierta en ese bien. Así es, sí. Sí, pues es un tema, y yo creo que en ese sentido el Estado también ha recogido el guante. Hace unos años atrás ya implementaron el subsidio al arriendo, lo han ido además subiendo de valor. Por lo tanto, ahí hay una señal clara de que hay que entender que la tenencia la tenencia de la vivienda tiene que ver con la accesibilidad más que con la propiedad. O sea, yo no necesariamente puedo ser propietario de una vivienda, pero sí tengo que tener acceso a una vivienda de calidad. Y ahí los inversionistas juegan un rol importante, porque pueden ser el puente a través del cual una familia puede llegar a arrendar una vivienda. Porque ahí se producen dos cosas. Normalmente la vivienda que se requiere en las primeras etapas de la vida es distinta a las que se requieren hacia después. Y en esa misma cierta flexibilidad. Claro. Y en esa misma línea, ¿cómo ves tú el tema del financiamiento? ¿Qué tipo de oportunidades está generando hoy día el financiamiento para que esta profundidad de mercado de la cual estamos conversando se siga desarrollando? El tema del financiamiento, para mi gusto, es una de las zonas donde ha habido menos evolución en los últimos años. Nosotros estamos hablando de que el último cambio importante que hubo fue en los 90, a fines de los 90, cuando se pasó de las letras hipotecarias al mutuo. Después de eso, yo te diría que no ha habido tanto cambio, ¿ya? Han habido más cambios cosméticos, diría yo, pero no menos importantes, porque son muy importantes, como que se han aumentado los años, ¿cierto?, del crédito hipotecario, pasando de 20 a 30 años, que es un tremendo cambio. La tasa también, independiente de que hoy día estamos hablando de una tasa de un 4%, por ejemplo, sigue siendo una tasa atractiva. ¿Ya? Yo recuerdo incluso, como tú mencionabas, que estos grandes volúmenes de inversionistas hormiga en los años 2015, la tasa no era muy distinta a la actual, a un 4, 4,5. Exacto. O sea, estamos con unos años hoy día, porque de nuevo los bancos están muy agresivos con los años, y hay varios bancos que están ofreciendo de nuevo 25, 30 años. Entonces estamos con 30 años, estamos con una tasa de un 4,5, estamos al financiamiento de un 80% y 90%, pero además con esta garantía estatal para los que compran una vivienda por primera vez bajo las 4.500 UF, que te permite acceder a un 10% más garantizado por el Estado. Por lo tanto, en el fondo el Estado hoy día está haciendo un pequeño aporte o soporte para que efectivamente gente que estaba calificada por un 80% pueda acceder al 90%. Entonces, todas esas cosas hacen que yo te diría que hoy día el financiamiento está en buen pie para aportar. Hay otro factor que es importante en el financiamiento, ¿cierto?, que es el empleo. Yo creo que ese es el gran pilar que tenemos que cuidar, que exista empleo asalariado y formal para que estas personas puedan tener acceso a crédito. Efectivamente, hoy día es el tema, yo creo que en el fondo es necesario de resolver o apalancar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que todas las personas debiéramos saber cuál es nuestro nivel o nuestra capacidad de endeudamiento. Yo de repente le pregunto a personas, le digo, ya, pero ¿tú sabes qué capacidad de endeudamiento tienes? Porque me dicen, oye, es que a mí me encantaría, por ejemplo, comprarme un departamento, pero no sé si puedo. Entonces, a ver, ya, pero fíjate ¿qué capacidad de endeudamiento tiene? No tengo idea. Entonces yo siempre les digo, partan por llamar a su ejecutivo de cuenta y preguntan, ¿qué capacidad de endeudamiento tengo? Con esa capacidad,
tú te vas a dar cuenta que probablemente sí te puedes comprar un departamento para invertir. Sí. Fíjate que en nuestra experiencia como brokers, lo que normalmente nos pasa es eso, es que tenemos que hacer una primera etapa de conexión con las personas que están interesadas en el tema, al menos, de educar. Y normalmente la educación viene por el lado financiero, porque como bien dices tú, es poco entendido cómo uno se puede endeudar y cómo sacarle provecho a ese endeudamiento de buena manera. ¿Ya? ¿Sí? Y claro, y la gente tiene poco conocimiento de lo que puede y muchas veces está mucho más cerca, efectivamente, de lo que ellos mismos creen. Mira, cuando tú le explicas a una persona, si uno hace un ejercicio práctico, que de repente es lo más fácil, que un departamento de 2.000 UFs, si tú puedes poner el 10% de pie, estamos hablando de que son 200 UF. 200 UF son alrededor de 7 millones de pesos, para hacerlo fácil. Que tú lo puedes pagar, en el caso de nuestra empresa por lo menos, en 18 cuotas con una tarjeta de crédito. ¿Ya? Si es que fuera para entrega luego, porque si tiene, pueden ser hasta 30 cuotas. Entonces, claro, cuando tú divides 7 millones en esa cantidad de cuotas, tú empiezas a pensar que si tienes una capacidad de ahorro, por supuesto la tienes que tener, ¿cierto? Puede ser, y está bastante más asequible a lo que tú creías este departamento. Y luego tú lo vas a arrendar, ¿cierto? Y vas a pagar el dividendo probablemente con el arriendo. Y al cabo de un tiempo tienes dos alternativas. O lo dejas ese bien y es parte de tu jubilación, o bien al cabo de un tiempo tú lo vendes, ¿cierto? Y al venderlo vas a hacerte probablemente de la plusvalía. Claro. Y lo interesante es que la gente de repente no pone tanta atención, es que la plusvalía es por el 100% del bien, cuando tú pusiste un 10% del bien. Yo siempre hago el siguiente ejercicio cuando lo comento. Aquí hay dos alternativas. La primera, que tú dices, compras el bien y dejas que se siga pagando a través de la renta. Si tú pusiste el 20% de algo que valía 100, es decir, pusiste un quinto, y no haces nada más y eso llega a término, tus ahorros se van a ver multiplicado por 5, que es lo que faltaba por pagar. Y si es el otro caso, por ejemplo, en el caso que dices tú, que toma la decisión de venderse y esa plusvalía hizo que ganara un 20%, no sé, en 7 años, por decir cualquier cosa, quiere decir que si tú pusiste el 20% te ganaste otro 20%, es decir, duplicaste tu aporte, tus ahorros. Y la verdad que es muy potente, esa plusvalía es muy grande. Es muy potente porque puede llegar a ser una rentabilidad a veces infinita, porque antiguamente cuando tú comprabas, de hecho, mucha gente pudo comprar con 0% de pie. Y si tenía una plusvalía del 20%, es finalmente una rentabilidad infinita, porque en el fondo es rentabilidad sin aporte capital. Exactamente. Entonces, así es de interesante. Con esto yo no estoy incitando a la deuda, porque la deuda siempre tiene que ser con mucho cuidado de la sanidad financiera de los clientes, pero sí creo que hay que poner a disposición la información para que las personas puedan tomar decisiones informadas de dónde invertir o de cómo ahorrar. A veces no nos hacemos la idea, no sé, los que tenemos hijos de repente que están empezando a trabajar y que todavía viven con sus padres y que no tienen familia. Bueno, ellos ya podrían estar ahorrando perfectamente para comprar su primer departamento, no para vivir. Mira, y de hecho yo la otra vez hacíamos el siguiente ejercicio que es bien interesante. Hoy día vi por ahí en alguna parte que la educación universitaria de un hijo está entre 1.000 y 1.200 unidades de fomento. Eso vale la carrera universitaria de un hijo. Tú perfectamente podrías invertir en departamento y previo a la ingreso de tus hijos a la universidad, si lo hiciste con tiempo, la venta probablemente de 2 departamentos te podrían aportar esas 1.000 o 1.200 UF por esa plusvalía ganada y por lo tanto podrías haber financiado la educación universitaria de tus hijos con esa inversión que hiciste años antes y que en el fondo esperaste hasta el momento que era necesario utilizar. Así es. Entonces, por ejemplo, esa es una de las estrategias que vemos de tanta gente de poder enseñar, tal como tú dices, a entender sus finanzas personales y a entender cómo sacarle provecho a su deuda de manera responsable para que efectivamente tengan acceso a cosas que ven muy lejanas. Y sobre todo porque a mí lo que me gusta de la inversión inmobiliaria y lo que me gustaría mucho que permaneciera es el hecho que todos podemos asesorarnos y ver la capacidad de primero comprarnos una vivienda para nosotros, ¿cierto? Ya sea en diferentes formas, porque desde con ayuda del gobierno y subsidio, etcétera.
pero también hay un porcentaje de nosotros que sí va a poder invertir en un bien raíz o en otro activo. Y ahí a esas personas que tienen capacidad de ahorro, que tienen capacidad de invertir, yo lo que más me gustaría es invitarlas a hacer el análisis de los bienes raíces, porque de repente se ven más lejanos, más complejos y son la mejor rentabilidad, tienen la mejor rentabilidad y son un riesgo absolutamente acotado. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Y esas personas, más que hacer un negocio, qué sé yo, lo que dijiste tú, que es súper interesante, porque son el puente para que otras familias que en el proceso en que están a lo mejor de formación de su familia o en tránsito por trabajo, lo que sea, puedan arrendar una casa en el intertanto que eligen una definitiva. Exactamente. No, como te decía yo creo que en el fondo coincidimos súper bien en esto de que podemos trabajar la inversión de bienes raíces como un puente para muchos proyectos que podamos tener a nivel personal. Oye, Isabel, ¿y cuáles son las claves como para llegar a realizar una buena inversión inmobiliaria? ¿Cuáles tú crees que son las claves para poder llegar a una buena inversión inmobiliaria? Lo primero, la información, lo que decíamos, es, o sea, para todas las cosas que uno tiene que decidir en su vida, mientras más información tenga, mejor. Pero ahí luego de cómo elegir, bueno, yo creo que hay una clave que es primero el respaldo de quien tú le compras. Yo soy una convencida de que esto, tú no te estás comprando un paquete de tallarines, el involucramiento que tú tienes en este tema, el costo que tiene y el impacto que tiene en la vida tuya o de otra persona es tal que yo creo que lo primero es en la que le compras, respaldo. Y respaldo en términos tanto financieros, pero también de ver cuáles son los valores que hay detrás de esa empresa. Voy a ejemplificar con la que conozco, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos la premisa del bienestar en el habitar. Por lo tanto, desde la arquitectura hacia adelante, nos preocupamos de que el producto que estamos entregando impacte positivamente en el bienestar, ¿ya? Eso hace que mis proyectos tengan de alguna manera una impronta que una empresa que tiene un propósito de maximizar utilidades no lo va a tener. Y esa impronta hace que probablemente ese activo tiene más plusvalía en el tiempo. Nosotros nos consideramos, por ejemplo, desarrolladores de lugares, es decir, estamos en paños de 70 hectáreas o más, donde desarrollamos por años proyectos. Entonces, cuando tú eliges una empresa que tiene un respaldo, una trayectoria, y que son desarrolladores de largo aliento en los barrios, probablemente ya estás con un check muy positivo. Naturalmente, porque finalmente lo que tú estás entregando ahí es un aporte de valor continuo en el tiempo. Exacto. Y yo estoy tan preocupada como tú de que ese terreno o ese proyecto le vaya bien. Por lo tanto, te invito a porque naturalmente esas primeras etapas pasan a ser, digamos, la clave o pasan a ser la piedra angular de la siguiente. Exacto. Y eso hace que finalmente exista una relación de largo plazo entre el inversionista o quien va a vivir el usuario final con el proyecto y, digamos, con el producto. Así es. Eso lo primero. Yo te diría que y eso, como te digo, el respaldo que te va a entregar plusvalía, etcétera. Y lo segundo, yo creo que la comparación. O sea, primero elige una empresa que tenga respaldo y cuando tengas varias que te tincan, varios proyectos de empresas sólidas, buenas, que te parecen, compara. Y compara precio y compara financiamiento. En el tema del precio, fíjate bien, no tan solo en cuánto vale el producto, por ejemplo, esta casa vale 4.500 UF. Fíjate, por 4.500 UF, ¿cuántos metros cuadrados hay? Si tiene logia, por ejemplo, no tiene logia, porque eso está incluido. Si tiene terraza, no tiene terraza. ¿Con qué terminaciones tiene? ¿Cuál es la materialidad? ¿Cuál es el tamaño del terreno? Si es un edificio, lo mismo, en norte, sur, en qué piso está. O sea, compara, porque las variables impactan mucho en el precio y eso es bueno porque también, que tú lo conozcas, porque también te van a impactar a la hora de arrendarlo en el arriendo. Y desde el punto de vista del financiamiento lo mismo, o sea, no tan solo compara la tasa, pero también todos los seguros, compara las flexibilidades que te da el banco, si tiene meses de gracia, si no, etcétera. O sea, yo creo que es muy importante esas dos consideraciones a la hora de Por lo tanto, en el fondo tener claro tanto el producto que estás eligiendo como la manera en que lo vas a financiar. Exacto. Esa es fondo, tu recomendación para cualquiera que esté pensando en tomar el camino de la inversión. Así es, y fuentes de información hoy día hay harta, así que, y hay, no sé, empresas como la tuya que asesoran y que informan también, así que en el caso de nosotros, bueno, porque somos
somos parte muy involucradas y que también tenemos área de evaluación de crédito, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es asesorarse con empresas que te puedan brindar información y que esa información la puedas contrastar con otras para poder elegir mejor. Te hago una última pregunta. ¿Cómo tú ves hoy día el tema de la educación financiera en la mayoría de la gente? ¿Cómo ves que ha ido evolucionando eso? ¿Tú sientes que ha mejorado o que todavía queda una pega grande por hacer ahí? Las dos, las dos alternativas. Yo creo que se ha hecho harto. Yo creo que en diferentes ámbitos, desde personas que han asesorado con las FP, para bien o para mal, otras que han asesorado con las ISAPRES, para bien o para mal. O sea, yo creo que ha habido una suerte de sobre todo impulsado por influencers digitales que han tomado nichos de información en que han explicado cosas, ¿ya? En el ámbito financiero, en el ámbito inmobiliario, perdón, también hay personas que yo creo que han contribuido a la educación. Sin embargo, creo que falta, o sea, muchísimo, porque aún así hemos llegado a permear una capa muy superior respecto de los ciudadanos, digamos, claro. Y de los ciudadanos. O sea, a mí me encantaría hoy día, como te digo, que un cabro que sale de la universidad tenga clarísimo este tema de cómo se compra una casa, de cómo es el sistema de financiamiento, etcétera, porque son compras que son de largo aliento. Entonces, ¿por qué no empezar a planificarla y prácticamente de una u otra forma estamos todos involucrados con eso? O sea, nos vamos a tener que topar con eso, desde la posibilidad de hacerlo a la imposibilidad de hacerlo y quizás ver cómo resolverlo, ¿no? Sí, y desde las distintas posibilidades que hay, como te digo, a lo mejor una persona hoy día no se puede comprar la casa de sus sueños para vivir, pero sí perfectamente puede arrendar esa casa y comprarse la que le alcanza en otro lugar y tener un patrimonio igual, rentándolo a otra familia, ¿te fijas? Naturalmente. O sea, y muchas veces esa casa opciones. quizás más pequeña puede ser el puente para el día de mañana tener el acceso a la casa esta de sus sueños. Nosotros tenemos clientes que nos han acompañado harto tiempo, que lo hemos visto en su madurez, en que nos han comprado primero un departamento más chico, después un departamento más grande, después se han pasado a una casa, después a otra casa, y ese proceso es muy bonito verlo, porque tú te das cuenta que una vez que lo hicieron una vez y aprendieron, empezaron a entender la lógica para seguir haciendo. Rompieron el medio, rompieron la barrera y por lo tanto en definitiva entran en un proceso de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Y lo otro, que un cambio interesante que se ha visto en los últimos años es la participación de las mujeres como inversionistas inmobiliarias. ¿Qué ves tú ahí? Nosotros es algo que lo hemos conversado internamente y nos produce mucha curiosidad porque vemos que es un mercado que no está muy bien atendido, va a ser muy franco. O sea, yo creo que las mujeres históricamente y por diferentes razones nos ha costado más. Nos subimos más tarde al carro de la educación, ¿cierto? Vamos más tarde en el carro de la participación laboral, en la parte de los ingresos, y entonces, así como en todo, nos ha costado más también equiparar a los hombres en cuanto a inversión inmobiliaria. La mayor parte de los segundos créditos hipotecarios y de los créditos hipotecarios son tomados por hombres. La mayor tasa de rechazo de repente tiene más que ver con mujeres que con hombres. Sin embargo, las mujeres son mejores pagadoras. Sí, no, eso es indiscutible. Entonces yo creo que ahí hay barreras que hay que empezar de poquitito a mejorar. Yo he participado en algunas charlas que se han dado de inversión inmobiliaria de mujeres y rompiendo un poco estos mismos miedos, porque era como un rol históricamente y en estudios que hicimos, las mujeres decían que eso era como, no, que mi marido lo ve. Ya. Yo busco la casa, yo elijo el lugar, pero mi marido ve todo lo demás. Y esa es una barrera que hoy día la estamos rompiendo y que yo creo que ya... Es maravilloso que se esté rompiendo, porque como coincido con lo que tú dices. Yo la verdad que partí en este mundo inmobiliario muy chico, partí vendiendo casas a los 17 años en sala de venta. Y claro, siempre la lógica era enfócate en la mujer, que la mujer es la que va a elegir el bien raíz y después el tema financiero lo resuelve el hombre. Pero naturalmente hay un empoderamiento de la mujer. Yo soy papá de 3 niñitas y veo, digamos, una generación con una lógica completamente distinta, en la cual me fascina.
Y creo que lo que dices tú es muy importante, porque en el fondo hoy día la mujer no tiene por qué estar en una escala o en un nivel distinto a la de un hombre si tiene los mismos accesos, la misma capacidad de conocimiento. Por lo tanto, en el fondo veo que ahí empujar a las mujeres a que se aventuren más. Y cuando la mayoría de las jefas de hogar en Chile son mujeres. Sí. Las mayores solicitantes de subsidios son mujeres, o sea, hay harto dato. Sí. Oye, Isabel, la verdad que te quiero agradecer muchísimo por esta conversación, por habernos comentado todas estas impresiones tuyas respecto a lo que ha sido, lo que es y lo que vendrá en el mercado inmobiliario. Y bueno, a todos ustedes dejarlo invitado a un nuevo capítulo más adelante con otra entrevistada tan interesante como Isabel, y muchísimas gracias.